A Romanos capítulo 5, versículos del 12, porque ya vimos la primera parte, del 1 al 12, del 1 al 11. Ahora, hoy nos toca predicar sobre Romanos 5, del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Señor, hemos leído tu palabra. Ayúdanos a interpretarla. Ayúdanos a verla como tú quieres que sea vista. Ayúdanos a aplicarla en nuestro corazón como tú quieres. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta que todos sabemos, o que todos debemos saber: ¿por qué todos mueren? No importa la época, la cultura o el nivel moral o la casta social a la que pertenezca la persona. La muerte alcanza a todos por igual. Más tarde o más temprano viene a visitarnos. La Biblia no trata este tema como algo normal, sino como un intruso. Pablo no empieza este pasaje hablando de pecados visibles, sino de un reinado invisible. Romanos 5, del 12 al 21, nos enseña que la historia humana no se aplica primero por decisiones individuales, sino por representación. Adán representaba a toda la humanidad. Por eso todos pecamos en Adán. Y Cristo representa a todos sus hijos. Por eso todos estamos, los que hemos sido justificados, estamos justificados en Cristo. Por lo tanto, la humanidad tiene dos representantes: Adán y Cristo. Todos nacemos bajo un gobierno y solo hay dos posibles. El destino eterno de la humanidad está determinado por su representante. ¿Quién te representa? Si te representa Adán o si te representa Cristo. En Adán reina la muerte, pero en Cristo reina la gracia para vida eterna. Punto número 1. La humanidad cayó bajo el dominio del pecado y la muerte por la representación de Adán. Romanos 5, del 12 al 14 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo no dice que el pecado comenzó cuando todos pecaron, sino cuando uno pecó. Adán actuó como cabeza federal de la humanidad, como nuestro representante. Su acto tuvo consecuencias universales.
Por medio de un solo hombre, este es Adán, el pecado entró en el mundo como un poder invasor, no solo como un acto aislado. El pecado rompió la relación con Dios y alteró el orden creado. El resultado inmediato y universal de este acto fue la muerte, entendida no solo como muerte física, sino también como separación espiritual de Dios. Por eso, cuando Dios le dice a Adán, porque el mandamiento fue dado a Adán, y le dice, mira, de todos los árboles que están en el huerto puedes comer, menos de este. Le dice, porque el día que de este árbol tú comas, ciertamente morirás. Ahora, la idea no es que Dios le dijo a Adán que iba a morir automáticamente, físicamente, el día que comió del árbol. El día que comió del árbol, ¿él murió físicamente? No. Por lo tanto, lo que Dios le está diciendo a Adán en ese momento es que vas a morir muriendo. Y que vas a morir en un sentido espiritual, porque yo me voy a alejar de ti. Ya no vas a tener comunión conmigo. Es lo que está diciendo. Todos mueren porque todos están representados en Adán, aún antes de cometer pecados personales. Por eso un niño recién nacido es tan pecador como el cualquiera, porque nace siendo pecador, porque hereda su naturaleza, o sea, la esencia de su ser es pecaminosa, porque sus padres fueron pecadores, son pecadores. Por eso el niño recién nacido, aún antes de hacer cualquier otra cosa, porque los recién nacidos no han hecho nada todavía, son pecadores. La muerte reinó porque todos estaban representados en Adán. Y Adán apunta a Cristo, el nuevo representante que trae vida. Adán y Cristo funcionan como dos representantes. Adán por su pecado trae pecado y muerte a muchos. Cristo por su obediencia trae justicia y vida a muchos. Pablo no está comparando igualdad moral de Cristo y de Adán. Por supuesto, Cristo tenía mucha más moral que Adán, por supuesto. La tuvo. Pero Pablo no está diciendo eso, sino que está hablando de una función representativa de cada uno, Adán y de Cristo. Mira lo que dice Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres, ciertamente morirás. Dios advirtió que la obediencia, que la desobediencia traería muerte. El día que él comiera, ciertamente morirá, porque el mandato era, no comas de este árbol. Y en Génesis 3:19, ya el próximo capítulo, pero el versículo 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Esta es la consecuencia de desobedecer a Dios. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo. Tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en Romanos 3:23, versículo que casi nos debemos saber de memoria. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, porque todos están en Adán. Este pecado que cometió Adán afectó a la humanidad completa. La prueba de esta representación es clara. La muerte, como dice el versículo en Romanos 5, pero ya vamos al versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Antes de la ley, fíjate, la ley empieza con Moisés. O sea, lo que dice Dios, lo que Dios demanda de la humanidad. Pero antes de Moisés, pasaron siglos y había humanidad ahí. Pero dice que también reinó la muerte. Porque aunque no había ley, reinó la muerte. Antes de Moisés no había mandamientos escritos, pero sí había muerte. De modo que, eso es lo que nos dice una cosa. El pecado no viene porque Dios prescribió la ley.
Porque antes de la ley había muerte ciertamente. Si no, Dios sería injusto, porque no había prescrito ley. Eso demuestra que el problema no es solo violar las reglas, sino pertenecer a una humanidad caída. El problema humano es corporativo y representativo, no meramente individual. Por eso está el pecado, que es lo que nos afecta a todos los humanos, y están los pecados individuales de cada persona. Un rey, por ejemplo, declara la guerra, o un presidente declara la guerra a otro país, y todo el pueblo está en guerra, sufre las consecuencias. Aunque muchos no votaron por ese presidente, ni lo pusieron, ni pelearon por él, pero nos afecta igualmente. Ejemplo vivo y claro, lo que vivimos todos los días nosotros. Nuestro mayor problema no es que hacemos cosas malas, sino que nacimos bajo un dominio del cual no podemos escapar solos. Segundo punto, la obra de Cristo no solo revierte el daño de Adán, sino que lo sobrepasa con gracia abundante. La obra de Cristo no solo revierte el daño de Adán, sino que lo sobrepasa con gracia abundante. Mira lo que dice Romanos 5, pero del 15 al 17. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del perdón de la justicia. La gracia de Dios en Cristo no es una simple reparación del daño causado por Adán. Pablo mismo enfatiza que la gracia sobreabunda, es decir, excede, supera y domina por encima del pecado. Donde el pecado mostró su alcance devastador, porque usted entiende que todo está perdido porque hemos desobedecido a Dios, entonces la gracia muestra su poder superior. La obra de Cristo no solo cancela la culpa, sino que establece una nueva realidad de la vida. El Evangelio no es equilibrio entre pecado y gracia, sino victoria de la gracia sobre el pecado. Pablo establece entonces un paralelismo intencional para mostrar dos cabezas representativas de la humanidad: Adán y Cristo. Resulta que Adán, su desobediencia fue un acto histórico real. Introdujo el pecado como principio dominante para toda la humanidad, pero también trajo condenación y muerte para todos los que están en Adán. El pecado se transmite de generación en generación. Y Cristo, su obediencia perfecta, culminó en la cruz. Introduce la justicia como nuevo principio reinante y trae justificación y vida a todos los que están en él, a nosotros. Así como un solo acto tuvo consecuencias universales en Adán, un solo acto redentor tiene consecuencias eternas en Cristo, ¿verdad? Pablo introduce una desigualdad intencional. Cristo no empata con Adán, ni Adán con Cristo. Cristo lo supera. El pecado produjo muerte, la gracia produce vida en abundancia. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo salva completamente. Y en 2 Corintios 5:21, Cristo toma nuestro lugar. Un pecado trajo condenación,
una obediencia perfecta trae justificación. No es solo pagar una deuda, que ya de hecho es bastante. Es pagarla y además otorgar una herencia. Es decirte, mira, yo cancelo tu deuda, los 1.000 millones de dólares que tú debes, que jamás en tu vida lo podrás pagar. Pero además de eso, te doy una finca de no sé cuántas hectáreas, de no sé cuántas caballerías, para que la heredes. Muchos creen que Cristo vino solo a arreglar lo que Adán rompió. Pero no es solamente eso. Cristo vino a darnos algo mejor de lo que pedimos. Nos arregla, pero también nos otorga una herencia, la cual es la vida eterna. Tercero, un solo acto representativo determina el destino eterno de muchos. Mira lo que dice Romanos 5, pero ya en los versículos del 18 al 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí Pablo resume todo el pasaje: 2 actos, 2 resultados, 2 cabezas, 2 humanidades. Constituido es el lenguaje legal, no habla de sentimientos, sino de veredicto. Por la desobediencia de Adán, Dios constituyó pecadores, pero por la obediencia de Cristo, Dios constituyó justo a muchos. En Isaías 53:11 nos habla de que el siervo justo justificará a muchos, hablando de la persona de Cristo. En el capítulo 53 de Isaías es un adelanto de los sufrimientos de Cristo. Fue escrito siglos antes. En Filipenses 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La obediencia de Cristo es aceptada por Dios e imputada a nosotros. 1 Corintios 15:22. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Un tratado firmado por un representante cambia el destino de toda la nación. Cuando se firma la paz antes de la guerra, es como haber vencido la guerra. Tu esperanza, por lo tanto, no está en tu obediencia imperfecta, porque de otra manera nadie pudiese ser salvo, sino en la obediencia perfecta de Cristo, que cumplió a cabalidad y perfectamente todos los mandamientos de Dios. Todo lo que Dios demanda de la humanidad, Cristo lo cumplió y nunca pecó. De hecho, fue el único ser humano que pudo hacer eso. Todo el Antiguo Testamento es para demostrar la incapacidad de la humanidad de seguir los mandamientos de Dios. Bueno, uno de los temas, hay varios, pero uno de los temas principales del Antiguo Testamento es para demostrar la incapacidad de la humanidad, de cualquier ser humano, de hacer ni siquiera un alguito de lo que Dios demanda. Tu esperanza no está en nuestra obediencia, sino en la obediencia perfecta de Cristo, que es acreditada a través de la justificación a nuestro favor. Cuarto, la gracia reina con poder victorioso para producir vida eterna. La ley nos salva, la ley revela lo increíblemente pecaminoso que somos y la gravedad de nuestro pecado. Por eso entender Génesis 3, que es la caída del hombre, es fundamental para que usted pueda entender el evangelio de la gracia de Cristo. Porque si usted no entiende que usted es tan pecador, tan extremadamente pecador y malo delante de Dios, es imposible que usted pueda entender la salvación de la que disfrutamos nosotros y la obra de Cristo. Don Pablo personifica el pecado y la gracia como reinos que gobiernan. Donde reinó el pecado, el resultado fue la muerte. Y donde reina la gracia, el resultado es vida eterna. Este reinado de la gracia no es una cosa abstracta y filosófica que nosotros hemos diseñado en nuestra mente, sino que se ejerce por medio de la fe en Jesucristo. Y la fe es objetiva, porque se basa en una persona real,
que es en Cristo, y conduce a una vida reconciliada con Dios, ahora y siempre. El texto nos confronta con una realidad clara. Todos vivimos bajo un dominio, ya sea bajo la muerte o bajo la gracia, bajo Adán o bajo Cristo, dos cabezas federales. ¿A quién? La pregunta es, ¿a cuál de estos reinos pertenecemos? Gálatas 3:24 dice que la ley nos sirvió de maestros para llevarnos a Cristo, porque si yo no conozco mi pecado, ¿qué evangelio yo voy a conocer? Romanos 8 del 1 al 2 nos dice que no hay ninguna condenación en Cristo, y Colosenses 1:13 dice que Dios nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. El texto nos dice que la gracia coopera con sino que derrota al pecado y gobierna para vida eterna. Por lo tanto, el creyente no vive intentando escapar de la condenación. Ya hemos librado la condenación en Cristo. Ya hemos sido librados por Cristo de la condenación del pecado, sino bajo el señorío de la gracia. Es como vivimos. Dios nos muestra dos reinos diferentes frente a nosotros: Adán y Cristo. Uno gobernado por la muerte, otro gobernado por la gracia. Dos representantes, Adán y Cristo. En Adán tenemos pecado, condenación y muerte. En Cristo tenemos justicia, justificación y vida eterna. Examina bajo qué gobierno entonces estamos viviendo. No se trata de conducta primero, sino de pertenencia. De pertenencia. El domingo que viene vamos a estar predicando la unión con Cristo. Y el próximo domingo, recuerden lo que tenemos, el día 15, es a las 4 de la tarde. Si estás en Cristo, descansa y vive confiado bajo la gracia. ¿Por qué tanto desespero? Ya hemos sido librados de la muerte, del pecado, de las consecuencias de nuestra conducta hacia Dios. Si aún estás en Adán, hoy el Evangelio te llama a confiar en Jesucristo, el único representante cuya obediencia salva y cuya gracia reina para vida eterna. Y con esto cerramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu gracia nos ha alcanzado. Y porque ya no estamos bajo el reino del representante de Adán, estamos bajo el reino del representante de Cristo. Ayúdanos a entender tu gracia. Ayúdanos a entender lo pecaminosos que somos y la gracia tan grande que tú has tenido con cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, te rogamos que tu paz, tu amor, misericordia estén con todos nosotros desde ahora y por toda la eternidad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.